Mariabel, la que se nos fue antes de tiempo. Mariabel. Un personaje que llegó, armó un desmadre. Y desapareció más rápido de lo que muchos alcanzaron a entender lo peligrosa que era. Y aquí está la verdadera pregunta. ¿Y saben qué es lo más interesante? Si Mariabel hubiera nacido tan solo unos años antes, Rimuru neta pudo haber perdido. Y no hablo de un ay, habría sido una pelea difícil. No. Hablo de perder de verdad. Y hoy vamos a analizar qué habría pasado si la historia de Mariabel hubiera sido un poco diferente. Apoyándonos, entre otras cosas, en las propias palabras de Fuse Sensei. Pero ojo, va una advertencia de una vez. A partir de aquí se vienen spoilers densos de la novela ligera, el manga y el anime. Así que, si no están listos, mejor pónganle pausa. Porque lo que sigue les va a cambiar por completo la perspectiva sobre este personaje. La niña a la que llamaban la esperanza de los Rosso. Antes de hablar de lo que pudo haber sido, hay que recordar quién era Mariabel en primer lugar. Anden, que aquí empieza lo bueno. Porque Mariabel no es solo una niña genio. Es alguien que ya había vivido una vida entera. En su vida pasada, era la persona que controlaba todo el sistema financiero de la sociedad. No es que solo entendiera de economía. Ella, literalmente, movía los hilos desde las sombras. El dinero del mundo. Las influencias. La política. Todo eso era parte de su juego. Pero luego la traicionaron. Andando, ahí se acabó su vida. Sin embargo, en lugar del final, le dieron una segunda oportunidad. Reencarnó en otro mundo. Y se convirtió en la princesa del pequeño reino de Ciltroso. Y justo aquí es donde cualquier niño normal diría: órale, una nueva vida, una nueva oportunidad. Pero Mariabel tenía 3 años. 3. Y ya analizaba a los adultos a su alrededor como si fueran piezas de ajedrez. Al chile. Otros niños a los 3 años apenas están aprendiendo a hablar bien. Y ella ya andaba decidiendo quién servía y quién no. Como se quedó con los conocimientos de su vida pasada, no tardó nada en empezar a manipular a la gente. Para cuando cumplió los 10, ya tenía bajo su control a la mayoría de las personas a su alrededor. Andando, su herramienta principal fue su habilidad única, greed. Codicia. Un nombre que le queda al centavo. Porque esa habilidad era el reflejo vivo de Mariabel. Le permitía ver los deseos de la gente. Y no solo verlos, sino usarlos a su favor. Romper su fuerza de voluntad. Reescribir la mente de las personas para que hicieran lo que ella quería. O sea, la persona juraba que estaba tomando sus propias decisiones. Cuando en realidad esa idea ya se la habían metido en la cabeza bien discretamente. Chulada. Una canallada, sí. Pero una chulada de plan bien pensado. Para Mariabel, ni siquiera su familia era una familia en el sentido común de la palabra. Sus papás, su clan, los que la rodeaban, eran herramientas. Puros peones. Pero aquí viene un punto importante. Podría parecer que Mariabel simplemente nació como un monstruo sin corazón. Pero la cosa está un poco más cabrona. Porque su crueldad no salió de la nada. Nació de sus experiencias pasadas. De la traición. De una vida donde aprendió una sola regla de oro. No se puede confiar en nadie. Y justo eso la hace mucho más interesante. Porque detrás de todo ese cálculo frío, había alguien que un día decidió: si no controlo yo al mundo, el mundo me va a volver a dar un madrazo. El único detalle es que esa mentalidad te convierte rápido en el mismo tipo de monstruo contra el que solías pelear. Y había otra cosa que hacía que Mariabel resaltara un buen. Su pragmatismo absoluto. Ella veía el mundo a través de la utilidad. Si la guerra deja ganancias, entonces la guerra hace falta. Si alguien es útil, se le usa. Si alguien estorba, se le quita del camino. 0 emociones de más. Ni una sola duda. Y por eso mismo, toparse con Rimuru se volvió un problemón para ella. Porque Rimuru era todo lo contrario a su sistema. Durante el festival de Tempest, Mariabel no le quitó el ojo de encima. Y se dio cuenta de algo. Rimuru no quería armar un imperio a base de miedo.
No buscaba controlar a la gente. Él los jalaba con algo totalmente distinto. Libertad. Progreso. Oportunidades. Andando, para ella esto era lo más peligroso del mundo. Porque Tempest le estaba dando en la torre a los mismísimos cimientos del clan Rosso. Los Rosso controlaban a la gente amarrándola. Con influencias. Haciéndolos depender económicamente de ellos. En cambio, Rimuru hacía que la gente solita quisiera ir con él. Y ahí fue donde Mariabel entendió. Este no es un gobernante cualquiera. Este tipo viene a destruir la idea misma del mundo que yo construí. Así que para ella, Rimuru no era un enemigo más. Era una amenaza para toda su forma de ver la vida. Y por eso mismito decidió borrarlo del mapa. El clan que manejaba el oeste desde las sombras. Y aquí es donde se pone chido el asunto. Porque el clan Rosso no es cualquier familia rica con una corona en la cabeza. En el papel, una familia real común y corriente. Gobiernan el pequeño país de Siltroso. Nada del otro mundo. Pero si le rascas tantito, resulta que para nada son una simple familia real. Son una organización que llevaba años metida en las sombras manejando el oeste como si fuera un tablero de ajedrez. Y lo más cagado es que ni siquiera intentaron conquistar el mundo con un ejército. Porque usar la fuerza es muy burdo. Muy obvio. Los Rosso se fueron por otro camino. El dinero. La economía. La política. Las influencias. Ahí está el verdadero poder. Convirtieron a Siltroso en un monstruo financiero por donde pasaba todo el comercio, la producción y los recursos. A partir de ahí, la fórmula era bastante simple. Armar contactos. Poner a su gente en puestos clave. Meterse en los lugares indicados. Y de poco en poco, todo el oeste empieza a depender de ti. ¿Elegante? Sí. ¿Peligroso? Un chingo. Porque llegó un punto en el que se metieron hasta el Consejo del Oeste. Ahí ya andamos hablando de un nivel tipo. Nosotros no gobernamos el mundo, solo controlamos, de pura casualidad, a todos los que toman las decisiones. Sí, cómo no. De pura casualidad. Pero miren qué curioso. El clan Rosso no se veía a sí mismo como los típicos villanos de la historia. O al menos eso se juraban ellos. Su verdadera meta no era la simple avaricia. Querían crear su propio orden. Un mundo donde todo estuviera bajo su control. Donde no hubiera caos. Donde la humanidad viviera como Dios manda. Y el mero mero con esta idea era Granbel Rosso. Y aquí la trama se pone mucho más compleja. Porque Granbel no es el clásico villano genérico que quiere el poder nomás porque sí. En el pasado, era conocido como el héroe de la luz. Su meta siempre fue traer paz para la humanidad. El único problema es una cosa. Con el tiempo, esa idea se desvió un poquito. Bueno. Se desvió un chingo, las cosas como son. Como pasa casi siempre. El tipo quería salvar al mundo. Y unos años después, se dio cuenta de que para lograrlo estaba dispuesto a controlar a todo el mundo. La vieja confiable de las historias. Y la herramienta principal para lograrlo fue su nieta, Mariabel. Y aquí hay otro detalle bien curioso. Mariabel conoció a Granbel cuando apenas tenía 3 años. 3. Un niño normal a esa edad anda pensando en juguetes. Y Mariabel ya andaba viendo a la gente con cara de: a ver, ¿quién de aquí es el verdaderamente peligroso? Y de volada se dio cuenta. Granbel era diferente al resto. No era solo el viejito de la familia. Era un verdadero líder. Un tipo de otro nivel. Es más, entendió que su control mental no iba a jalar con él. Y aquí Mariabel hace algo que no hacía con casi nadie. En lugar de querer usarlo como peón, le abrió sus recuerdos. Le contó sobre su vida pasada. Sobre sus conocimientos. Y en vez de ser jefa y empleado, se volvieron socios. Básicamente, Granbel era el único en el clan Rosso que estaba al lado de Mariabel no porque lo tuvieran controlado, sino porque él mismo eligió ese camino. Y eso, por cierto, hace que su relación sea mucho más interesante. Porque de entre toda la gente que rodeaba a Mariabel, había al menos una persona en la que de verdad confiaba.
Aunque, como ya sabemos, confiar en este mundo es un juego bien peligroso. Y más si andas cerca de Yuki. But that's another story. Otra persona metida con el clan Rosso era Glenda. Y su historia también nos dice un buen. Ella era uno de los 3 sabios que los Rosso habían contratado. Pero después de que les acomodaran una arrastrada en la batalla contra Tempest, se cambió al bando de Rimuru. ¿Y qué creen que es lo más curioso? Que de todos, a los que más pánico les tenía era precisamente a Granbel y a Mariabel. Y eso ya dice un chingo. Porque Glenda ya había visto el poder de muchos monstruos y humanos. Pero esos 2 eran los únicos que de verdad la hacían temblar. Ahora imagínense el tamaño de la influencia de los Rosso. No solo mangoneaban a reyes y políticos. Podían meterle presión hasta al gremio. O sea, controlar a los aventureros. Las misiones. Cómo se movía la gente. El sistema mismo del oeste. Básicamente, tenían las manos metidas en todos lados. Economía. Política. El tema militar. Todo. Y aquí salta una pregunta interesante. ¿El clan Rosso era una amenaza? Sí. Totalmente. ¿Pero era solo una amenaza? Ahí ya está más difícil la respuesta. Porque mientras ellos mantuvieron ese sistema, el oeste estuvo estable. A base de puro control, sí. Con métodos no muy limpios, también. Pero cuando ese sistema se vino abajo, el mundo rápido se dio cuenta de algo. Si quitas al que sostiene toda la estructura, a veces la estructura misma se te viene encima. Andando, ese fue el desmadre que se armó tras la caída del clan Rosso. La habilidad Grid y el Yuki camuflado. Ahora hablemos de la chingadera que hacía a Mariabel tan peligrosa. Su habilidad, Grid, o codicia. Y no es la típica habilidad X de me hice un poquito más fuerte y ahora puedo aventar bolas de fuego. Aquí la cosa está mucho más perra. Básicamente, Grid te permite meterte hasta el fondo de los deseos de una persona y reescribirlos a tu antojo. Suena de la patada, ¿no? O sea, el güey jura que está actuando por su propia cuenta. Cuando en realidad ya lo traen de la correa desde hace Y lo más tétrico es que la víctima ni cuenta se da. Mariabel construyó su imperio a base de puras jugadas así. Y miren que los niveles no eran cualquier cosa. Bajo su control estaban los diputados del Consejo del Oeste. Gente pesada del clan Rosso. Hasta el duque Muse terminó de marioneta. Y ahí es donde entiendes por qué le tenían tanto miedo. Porque no era la típica guerrera que llegaba a romperte la madre a puros chingadazos. No. Era 1000 veces peor. Se te metía en la cabeza. Al rato tú solito hacías todo lo que ella quería. La neta, yo preferiría agarrarme a tiros con un dragón antiguo antes que toparme con una habilidad así de enemiga. Pero como suele pasar en Tensura, no hay habilidades que estén rotas al 100%. Grid tenía una debilidad bien gacha. Si la fuerza de voluntad del rival es más cabrona que la de Mariabel, el control simplemente no entra. Y la cosa se pone más botana cuando el enemigo tiene una habilidad definitiva. Porque ahí sí, su gracia deja de jalar por completo. Cero. Cero absoluto. Y de ahí sale una de las escenas más humillantes para Mariabel. ¿Se acuerdan de ese momento legendario del 0%? Al chile, ahí a mí ni siquiera me dolió el número. Me dolió lo de Rapael. Porque Rapael lo suelta con una calma, como si estuviera dando el reporte del clima. Tipo. Probabilidad de éxito, 0%. Y ya. Sin tantita emoción. Sin lástima. Pura destrucción en seco de la autoestima ajena. Rapael a veces es bien culera sin siquiera intentar ser culera. Y justo aquí los planes de Mariabel empiezan a valer madre. Pero agárrense, que se pone mejor. Porque su as bajo la manga contra Rimuru se llamaba Lost Entropy. ¿Suena imponente? Y con justa razón. Porque la habilidad sí está de miedo. Literalmente te voltea las ganas de vivir. O sea, hace que la persona busque la muerte en lugar de la vida. Una jugada bien sucia. Pero hay un pequeño detalle. Si enfrente tienes sentada a Rapael, todos tus planes mamalones suelen terminar igual.
Rapael vio la habilidad. Analizó la habilidad. Desarmó la habilidad. Canceló la habilidad. Fin de la historia. Neta, a veces parece que Rapael es un cheater que se les coló en el guión. Mariabel armando un ataque perrísimo. Y Rapael plan. Entendido. Analizado. Rechazado. Gracias por participar. Pero el verdadero periodicazo en el hocico para Mariabel no vino de Rimuru. Vino del güey que ella juraba que era su aliado. Más bien. Su peón. De Yuki. Y aquí empieza ese nivel de ironía que me fascina. Porque todo este tiempo Mariabel estaba segurísima de que traía a Yuki comiendo de la mano. Pues claro, ¿cómo no? Si ya controlaba a medio mundo. ¿Por qué no a uno más? El único detalle. Un detalle de nada. Yuki ya tenía desde hace tiempo el Anti-Skill. Una habilidad que apaga la magia y las habilidades de los demás. O sea, el control de ella jamás le hizo ni cosquillas. Nunca. Desde el día 1. Pónganse a pensar en eso. Mariabel armando estrategias. Dando órdenes. Sintiéndose la titiritera. Y resulta que no había hilos. Literalmente estuvo hablando con un güey que todo el tiempo se hizo el pendejo fingiendo estar controlado. Eso ya no es jugar ajedrez. Eso ya es una estafa maestra. Y lo más chistoso es que no se dio cuenta a tiempo. La que se sentía la más inteligente del salón terminó siendo parte del libreto de otro. Rudo. Muy rudo. ¿Y saben qué otra cosa siempre me dio un buen de risa? Que hasta Rimuru veía esa situación con ojos de sospecha. Porque Yuki le salía con unos cuentos chinos tipo. No, pues cuando me invocaron no me dieron ninguna habilidad chida. Solo me subieron un poquito las estadísticas físicas. Y Rimuru con cara de. Ajá. Simón. Te creo. Totalmente. Al chile, hasta Rimuru ahí se dio cuenta de que gato encerrado había. Porque en el mundo de Tensura, tener esa suerte y esos resultados sin una habilidad, es como si Gokta de la nada se convirtiera en el rey demonio. Teóricamente posible. Prácticamente, pues ya se la saben. Y justo por eso las sospechas de Rimuru hacia Yuki empezaron a crecer desde entonces. Aunque el verdadero tamaño de cómo Yuki traía mareados a todos se iba a ver mucho después. Aquí es donde, siendo honestos, empieza la parte más irónica de toda la historia de Mariabel. Porque todo su plan giraba en torno a una sola cosa. Yuki. Y eso ya da risa solo con saber cómo va a terminar. Todo. Porque Mariabel estaba jurada de que estaba usando a Yuki como su pieza. Como el ejecutor ideal. Como el güey que se movería hacia donde ella le dijera. Y es que por fuera, todo se veía tal cual. Yuki armando el chisme. Yuki haciendo los mandados. Yuki metido en los operativos. Yuki preparando la emboscada contra Rimuru en las ruinas de Ambita. Yuki haciendo literalmente todo lo que hacía falta. Andando, Mariabel ve eso y dice. Perfecto. Todo fríamente calculado. Y aquí viene el chiste. El plan sí estaba saliendo al tiro. No más que no era el plan de ella. ¿Sí me entienden? Es una jugada maestra. Mientras Mariabel pensaba que Yuki era su peón. El mismísimo Yuki ya llevaba un buen rato jugando su propia partida. Y esa, me parece, es la gran moraleja de su historia. Porque la persona que controlaba a cientos de mentes no se dio cuenta de que el tipo más importante a su lado no estaba controlado para nada. Rudo. Muy rudo. Pero tampoco se puede decir que su plan fuera malo. Al contrario. Si lo vemos fríamente, el plan estaba perrísimo. Neta. Ella no pensaba ir a atacar a Tempest a lo loco. Eso habría sido una pendejada. Mariabel pensaba a lo grande. Quería, literalmente, asfixiar a Tempest por todos lados. A través del Consejo del Oeste. Con diplomacia. Con economía. Presionando a otros reinos. Usando al gremio. Poniendo trabas políticas. Básicamente, estaba intentando lo que en el mundo real se le hace a un competidor peligroso. No destruirlo de un chingadazo.
sino dejarlo poco a poco sin aliados, sin recursos y sin chances de crecer. La neta, si quitas a Rimuru de la ecuación y pones en su lugar a la mayoría de los gobernantes del mundo de Tensura. Un plan así bien pudo haber pegado. Pero hay un problema. Uno chiquito. Del tamaño de un slime azul que se la pasa pasándose las leyes de la lógica por el arco del triunfo. Porque a mí me parece que el gran error de Mariabel no estuvo en la estrategia. Ni en los recursos. Ni en cómo lo ejecutó. Sino en cómo midió a su rival. Simplemente no entendió con quién se estaba metiendo. Y ese es el error de cajón de todos los enemigos de Rimuru. Todos lo ven y dicen: ay, por favor, si es un slime. Y pasan 2 días. Y resulta que el slime ya se hizo compa de un dragón. Ya consiguió una habilidad rota nueva. Ya le dio la vuelta a la economía del continente. Andando, se hizo todavía más fuerte. Y para colmo, ni él mismo sabe cómo. Eso es lo más peligroso. Rimuru es, literalmente, una catástrofe andante para cualquier plan a largo plazo. Porque mientras tú estás calculando un escenario, el güey ya se inventó otros 10 nuevos. Por eso, en cuanto Glenda se cambió al bando de Tempest, todo el teatrito se empezó a caer. Salió la primera grieta. Luego la segunda. Luego la tercera. La información empezó a filtrarse. Los planes se empezaron a destapar. Pero Mariabel seguía bien parada en su nube. ¿Por qué? Porque todavía le quedaba Yuki. O bueno. Ella creía que todavía le quedaba Yuki. Y. Justo aquí la historia se convierte en una tragedia total. Porque al final, Mariabel se la juega toda en su última carta. Pone a Rimuru y a Yuki a darse un tiro directo. Cree que todavía puede arreglar el desmadre. Que todavía tiene el sartén por el mango. Que todavía puede darle la vuelta a la tortilla. Pero en ese preciso momento se entera de una verdad horrible. Esa partida ya la había perdido desde hace un buen. No más que no le habían avisado. Al chile. Ese momento se me sigue haciendo uno de los más culeros de toda su participación. Porque cuando Mariabel ve que ya valió madre, decide llevarse a Rimuru entre las patas. La última jugada. El último as. La última oportunidad de cambiar algo. Se dispone a armar una autodestrucción. Y ahí va saliendo que no va a haber ninguna autodestrucción. Porque la información que le había dado Yuki sobre el reactor mágico era pura mentira. Falsa por completo. Imagínense ese instante. Ya perdiste. Intentas dar el último paso para morir matando. Y de pronto te das cuenta de que hasta ese paso ya te lo habían cambiado desde antes. La neta, ahí hasta me dio tantita lástima. Porque en ese segundo no solo se le cae el plan. Se le rompe toda su realidad a Mariabel. Por fin entiende que la traían de su pendeja. Y desde hace un chingo. Y lo más triste, que hasta el último suspiro no alcanzó a ver el tamaño real del engaño. Por eso yo digo que Mariabel no perdió contra Rimuru. Perdió contra Yuki. Mucho antes de que se diera cuenta. Y de ahí, el final está bien tétrico. Yuki la arrincona. Se la quiebra. Y se queda con Grid. La habilidad que era el símbolo de toda su vida. Ese es el final que le toca a la persona que estaba acostumbrada a controlarlo absolutamente todo. Una ironía de campeonato. La que quería manejar al mundo terminó siendo usada por otro manipulador. Pero miren qué curioso. A pesar de todo esto, me da la impresión de que Rimuru no veía a Mariabel como a una villana cualquiera. Y eso es muy de su estilo. Porque Rimuru es un güey bien raro. Neta. Cualquier otro en su lugar ya habría dicho: ¡ah, huevo! Enemigo eliminado. Lo que sigue. Pero Rimuru siempre se pone a rascarle a los motivos. A intentar entender a la persona. A ver por qué se volvió así. Y siento que con Mariabel pasó eso. Porque detrás de toda su crueldad había una historia bastante triste. La historia de alguien que tras reencarnar decidió no confiar en nadie. Pero en nadie es nadie. Y al final, terminó confiando. Una sola vez. Andando, eligió a Yuki. Pues bueno,
le tocó la lección más dolorosa de su vida. Si lo piensas, sí está medio trágico. Por eso creo que Rimuru le tenía más lástima que odio. Aunque claro, eso no quita un hecho. Como dolor de cabeza, la morra estuvo a nivel Dios. Porque las intrigas políticas, el control mental, los complots, las emboscadas, la presión con el Consejo del Oeste. Mariabel, literalmente, le convirtió la vida a Tempest en un torbellino de problemas. Y lo más vaciado aquí es que él, mismísimo Rimuru, después de todo eso sigue diciendo: no, si yo solo soy un slime común y corriente. Sí, cómo no. Un slime común y corriente. No más es compa de los dragones verdaderos, predefine la economía de un continente, se vuelve un lord demonio y le tumba los planes a los conspiradores mundiales. Súper normal el slime. Nada del otro mundo. Para Rimuru, el tema con Mariabel está bastante interesante si te pones a pensarlo. Porque, a ver, normalmente Rimuru no es de los que ven al enemigo y dicen: ah, ok. Es malo. Hay que matarlo. Ese no es su trip para nada. Siempre anda buscando entender qué llevó a esa persona a ser así. Y me late que con Mariabel fue lo mismo. Porque si le quitas toda la crueldad, las manipulaciones y su obsesión con el control, ¿qué te queda? Alguien sumamente solitario. Al chile. Una niña que tras reencarnar decidió que solo podía confiar en ella misma. Una niña que vio al mundo entero como una caja de herramientas. ¿Andan sabiendo qué es lo más gacho? Que la única persona en la que confió tantito terminó usándola. Yuki. Ahí sí ya es una ironía bien pasada de lanza. Porque Mariabel se la vivió manejando gente. Y al final resultó que todo el tiempo la estuvieron manejando a ella. Y me parece que eso Rimuru lo cachaba perfecto. Al final del día, él también fue un humano común antes. Así que es muy probable que en vez de tirarle hate, sintiera más bien lástima. Pero una cosa es la lástima. Otra muy diferente el dolor de huevos que fue para él. Neta. Si ves todo el desmadre que armó, entiendes por qué Rimuru seguro a veces quería nomás tirarse al piso y decir: carnales, ¿neta no podemos pasar un solo día sin conspiraciones? Porque Maria Pau le tiró de todas partes. Con el Consejo del Oeste. Con la economía. Con sus infiltrados. Con el control mental. Con Yuki. Con emboscadas. Con juegos políticos. Y miren qué buen detalle. La mayoría de los enemigos de Rimuru le quieren ganar a puros madrazos. Pero Mariabel le quiso ganar con el sistema. ¿Se nota la diferencia? Ella no iba a pararse a una arena a darse un tiro. No. Ella quería primero cortarle las conexiones. Luego dejarlo sin apoyo. Luego armarle broncas políticas. Luego económicas. Y ya que estuviera bien ahorcado, rematarlo. La verdad, un enemigo de cuidado. Justo por eso su derrota se siente medio rara. Porque cuando ves todo el trabajo que le metió, a fuerza piensas: a ver, espérate, ¿eso fue todo? Tantos planes. Tanta intriga. Tanta preparación. Y todo se acabó en un abrir y cerrar de ojos. Y se me hace que esa misma espinita le quedó al propio Rimuru. Como si el enemigo que pintaba para ser el jefe final hubiera desaparecido antes de tiempo. Pero si hablamos del clan Rosso en general, la cosa está más perra todavía. Porque a Rimuru obviamente no le latían sus métodos. ¿Pasa a base de control? Paso. ¿Pasa a base de presiones? Tampoco. Sin embargo, yo creo que sí les tenía cierto respeto. Sobre todo a Granbel. Porque nos caigan como nos caigan los Rosso, hay algo que no se les puede negar. Los tipos armaron un sistema. Uno enorme. Complejo. Que funcionó por décadas. Para hacer eso se necesitan muchos pantalones y cabeza. Aunque el sistema estuviera bien torcido. Y aquí entra Granbel. Probablemente el personaje más trágico de todo este rollo. Porque tras la muerte de Mariabel, Rimuru sabía perfectamente lo que se venía. A ver, pónganse en los zapatos de Granbel. Tu nieta muerta. Tus planes al piso. Tu imperio cayéndose a pedazos. ¿Qué es lo primero que te pasa por la mente?
Exacto. Venganza. Y Rimuru lo veía venir. Pero siento que también entendía otra cosa. Que detrás de todo ese coraje no había solo un enemigo. Había un abuelo que había perdido a lo único valioso que le quedaba. Por eso toda la historia de los Rosso se siente mucho más profunda que la típica pelea de buenos contra malos. ¿Pero saben qué es lo más cura? Como veían los demás países a los Rosso. Porque ahí empieza el verdadero circo político. Hablemos de Tempest. Para Tempest la cosa era clara. Los Rosso eran una bronca. Una bronca grande. Mientras Rimuru andaba armando su nuevo sistema económico, abriendo rutas de comercio y juntando aliados. Los Rosso veían eso y, literalmente, sentían que se les acababa su mina de oro. Imagínense la escena. Llevas décadas armando tu red de influencia. Controlas a medio continente. Mueves los hilos que quieres. Y de la nada sale un Slime. Sí, un Slime. Que empieza a cambiar las reglas del juego. Y para colmo, le sale también que la gente solita va con él. Sin amenazas. Sin controles. Sin lavados de cerebro. No más porque se vive más chido ahí. Eso sí le saca un susto a cualquier élite de la vieja escuela. Y por eso los Rosso andaban tan de nervios con Tempest. No por sus soldados. No por los madrazos. Sino por la idea. Porque las ideas a veces pegan más duro que un ejército. Mariabel lo sabía perfecto. Y por eso fue de metiche al festival de Tempest. A espiar. A sacar información. A ir tanteando el terreno para lo que venía. Pero ahí se les cruzó un cable. Uno chiquito. Llamado Glenda. A la que se le ocurrió voltearse de bando. Y a partir de ahí, todo el monstruo de los Rosso empezó a tronar bien despacito. Me encanta ese detalle. Porque es muy real. Normalmente los grandes imperios no se caen de un solo golpe. Se caen porque les empiezan a salir grietas. Primero una. Luego otra. Luego otra. De repente, resulta que la estructura ya no aguanta. Eso le pasó a los Rosso. Cuando Glenda se abrió, la información empezó a llegar a Tempest. Los planes de Mariabel se empezaron a filtrar. Las jugadas dejaron de salir. Andando, toda la telaraña que tejieron por años se empezó a romper hilo por hilo. Y aquí, la neta, hay una ironía bien bella. Porque Mariabel se la pasó la vida armando un sistema de control. Andando, terminó perdiendo porque no pudo controlar a todos. A partir de ahí, la caída de los Rosso ya no era cosa de a ver si pasa. Sino de a ver cuándo pasa. Ahora vamos a echarle un ojo a otra parte bien interesante de todo este teatrito. El Sacro Imperio de Lubelius. Y aquí la cosa no es tan pelada como se ve por encima. Porque formalmente, Lubelius Tempest se supone que están en esquinas opuestas del ring. Al final del día, Tempest es un país de monstruos. Y Lubelius es el mero centro de la fe humana. Cualquiera diría que se han de traer unas ganas perras. Pero cuando se trata del clan Rosso, el chisme se pone 1000 veces mejor. Porque los Rosso tenían tanto peso que nadie los podía ignorar. Ni el mismísimo Lubelius. Pero al mismo tiempo, da la impresión de que Lubelius siempre los tuvo checaditos, a raya. ¿Saben cómo es ese tipo de trato? Como cuando haces negocios con un güey, pero de todos modos no sueltas la cartera. Haz de cuenta. Porque la influencia de los Rosso en el Consejo del Oeste era una grosería. Y cuando alguien empieza a controlar el dinero de medio continente, a fuerza te preguntas. Oigan, ¿y a estos no se les estará pasando la mano? Pero lo verdaderamente chido aquí no es la grilla política. Lo chido es la onda entre Granbel y Lúmenes. Porque a muchos se les va el rollo de lo extraña que era su relación. Granbel, al que conocemos como el mero jefe de los Rosso, estuvo un buen de años al lado de Lúmenes bajo el nombre de Gran. Siendo uno de los 7 sabios celestes. Básicamente, era de sus hombres de más confianza. Y aquí quiero que se fijen bien en una cosa. Lúmenes lleva viviendo cientos de años. Cientos. En todo ese tiempo ha visto a tantos traidores, fanáticos, locos y vividores, que te lee la mente mejor que un detector de mentiras de la CIA. Así que va la pregunta del millón.
Si Granbel neta hubiera sido una vasca de persona, ¿Lúmenes lo habría tenido ahí pegado tantos años? A mí se me hace que ni de chiste. Por eso la historia de Granbel se siente tan gacha, tan trágica. Porque mientras más conoces al personaje, más te cae el 20. Al principio, el güey de verdad quería proteger a la humanidad. Sí, sus métodos se fueron torciendo horrible. Sí, se desvió feo del camino. Pero muy en el fondo seguía siendo ese mismo héroe de la luz. Y chance eso era lo que Lúmenes veía en él. Básicamente, mientras Mariabel andaba buscando cómo meterle más punch a los Rosso y controlar todo el oeste, Granbel servía como un freno de mano. El güey que evitaba que todo el sistema se fuera directo al despeñadero. Por eso, lo de los Rosso y Lubelius no era que uno mandara al otro. Era más bien una alianza de esas de amigos pero rivales. Con un chingo de desconfianza. Con un buen de cartas bajo la mesa. Y agárrense, que se pone más denso. Porque ahí está Farmos. ¿Y si Lubelius de perdida mantenía su distancia? Farmos sí estaba metido hasta las manitas en el bolsillo de los Rosso. Era, básicamente, uno de los reinos que tenían bien amarrados a través del Consejo del Oeste. Y aquí empieza lo botana. Porque muchos dicen, es que el clan Rosso mantenía el orden en el oeste. Y sí, es verdad. Pero hay un detalle. Uno chiquito. Tan chiquito que se llama control mental. Cualquier cosa. No más el control sobre políticos, diputados y gente de varo de varios países. ¿Cachan el tamaño del asunto? Cuando Mariabel usaba Grid, muchas decisiones no se tomaban porque la gente de verdad quisiera, sino porque les daban un empujoncito bien sutil. O a veces no tan sutil. Básicamente, una parte del orden del oeste funcionaba porque Mariabel manejaba a la gente usando sus propios deseos. ¿De terror? Un chingo. ¿Efectivo? Por desgracia, un chingo también. Y aquí sale la duda que a mí me parece de las mejores de toda la historia de los Rosso. ¿Qué pasa cuando se cae un sistema así? Porque tumbarlo es una cosa. Pero poner otra cosa en su lugar está más cabrón. Cuando los Rosso perdieron el control, muchos descansaron. Pero al mismo tiempo se esfumó el engranaje que por décadas mantuvo alineados a un buen de países. Sí, ese orden estaba de la patada. Sí, era a base de puros hilos y mentiras. Pero funcionaba. Cuando una madre así se viene abajo, el hueco que deja está gigantesco. Por eso lo del clan Rosso es una historia con muchos matices. Para unos eran el coco. Para otros, los que garantizaban que no hubiera desmadre. Y como pasa en las buenas historias, la verdad estaba en medio. ¿Pero saben qué es lo que más me vuela la cabeza? Que hasta el propio Fuse parece que se quedó con las ganas de sacarle más jugo a Mariabel. Al chile. Y aquí viene la parte más loca de todo el video. Porque hay un dato oficial que todavía trae a los fans dándose con todo en los comentarios. A saber. Fuse confesó una vez que Mariabel pudo haber nacido demasiado tarde. Y cuando yo escuché eso por primera vez, me quedé con cara de... A ver, espérame. ¿Cómo que demasiado tarde? Resulta que si Mariabel hubiera nacido aunque sea unos 10 años antes, la historia de Tensura habría sido otra cosa totalmente diferente. Y no andamos hablando de detallitos X. No. Hablamos de un escenario donde Rimuru neta pudo haber valido madre. Sí, sí. El mismísimo Rimuru. Y esto ya no es una teoría loca de internet. Son palabras que vienen del mero autor. Porque con esos 10 años extra, Mariabel habría tenido tiempo de despertar a Mammon, la habilidad definitiva del rey de la codicia. Y ahí sí ya estamos hablando de otro nivel de peligro. ¿Y saben qué es lo que más cala? Fuse recalcó que, si hablamos de pura inteligencia natural, Mariabel se la partía a Rimuru. O sea, no es solo que fuera un personaje fuerte. Era alguien con una mente brillante, un chingo de colmillo político y potencialmente una habilidad definitiva. ¿La neta? Entre más lo piensas, menos suena a una hipótesis fumada. Más te da la sensación de que nos perdimos de uno de los villanos más cabrones que pudo haber tenido Tensura. Pero vamos a imaginarnos por un segundo algo bien tétrico. ¿Qué hubiera pasado si Mariabel sí alcanza a despertar la habilidad definitiva Mammon?
No, neta. Siento que muchos no dimensionan el monstruo en el que se pudo haber convertido. Porque despertar una habilidad definitiva en tensura no es cualquier cosa que te encuentres en una piñata. No basta con tener una habilidad chida. Tienes que llevar años usándola. Pulirla. Hacerla parte de tu propio ser, literalmente. Así es como las habilidades únicas dan el salto a las ligas mayores con el tiempo. Ahora acuérdense de qué habilidad tenía Mariabel. Greed. Codicia. Y eso ya de por sí da mala espina. Porque las habilidades de la serie de los pecados capitales son otro boleto de locura en el mundo de tensura. Cuando esas madres despiertan, el resultado suele ser un dolor de cabeza para todos los que estén cerca. No más vean a Guy Crimson. Su pride después de evolucionar se convirtió en Lucifer. Una habilidad que copia los poderes de otros y los hace suyos. Ya suena a trampa, ¿a poco no? Pero lo más perrón ni siquiera es eso. Porque la de Mariabel era, potencialmente, todavía más gacha. Es que Greed evoluciona en Mammon. Y resumidas cuentas. Esa madre está hecha para quitarlo todo. Todo es todo. Habilidades. Experiencia. Conocimientos. Poder. Y hasta el alma. Ahí sí ya se siente frío el asunto. Porque el control mental son juegos de niños comparado con esto. Imagínate un pinche enemigo que te va robando poco a poco todo lo que te hace ser tú. Eso ya es de pesadilla. ¿Y saben qué es lo que más miedo me da? No el mamón en sí, sino la persona que lo manejaría. Porque estamos hablando de Mariabel. De la morra que desde niña traía mareados a los adultos. De alguien que se la vivió viendo a la gente como fichas de dominó. De alguien que no pensaba como aventurera, ni como guerrera, ni como reina. Sino como una estratega a nivel mundial. Al chile, a veces pienso que Fuse la quitó rápido a propósito. Porque si no, se le iba a armar un nudo tremendo en la trama. Y aquí va otro punto que siempre pone a los fans a debatir. Dicen que la pura capacidad de cálculo de Mariabel podía dejar abajo a la de Rimuru. Y ojo, no hablo de Rapael. Rapael es punto y aparte. Hablo de Rimuru tal cual. O sea, si sacas a Rapael del mapa y dejas nomás el coco de Rimuru. Mariabel era más inteligente. Imagínense ese nivel. Básicamente, el gran fuerte de Rimuru siempre fue que, además de sus poderes, tenía al lado a Rapael que le analizaba todo en un microsegundo. Pero si enfrente te ponen a alguien que por sí sola piensa a un nivel sobrehumano, para colmo trae a Mammon. Ahí sí se pone buena la cosa. Por eso lo que dijo Fuse de que Rimuru pudo haber perdido ya no suena a puro cuento. La neta. Entre más le rascas al trasfondo de Mariabel, más te das cuenta de que no era una villana de relleno para un par de tomos. Era un monstruo en potencia. Fácil de los enemigos más peligrosos que le pudieron poner a Rimuru. Y por eso mismo su salida se me sigue haciendo bien express. Neta. En el manga, desde que se topan en las ruinas hasta que queda fuera, pasan literalmente unos cuantos capítulos. Casi nada. Para un personaje con tanto potencial, se siente hasta gacho. Sobre todo si te acuerdas de sus escenas más tranquis. Como ese momento en el festival de Tempest. ¿Se acuerdan del chiste del sushi? Me sigo riendo cada que me acuerdo. Mientras está cocinando un complot mundial, ahí tienes a Mariabel pidiendo que le hagan su sushi sin wasabi. Es más, luego sale con su frase de: hasta en la codicia hay cosas que estorban. Eso me da un buen de risa. La morra capaz de quebrar a medio oeste con economía y control mental. Pero no le entra al wasabi. Prioridades bien claras, ante todo. Y justo por eso su desaparición caló más. Porque al personaje le estaban saliendo esos detallitos de personalidad que lo hacían sentir vivo. Y de repente la historia te dice: se acabó. Finito. Y tú te quedas con cara de: a ver, espérate, ¿cómo que ya se acabó? Pero chance lo más interesante de Mariabel no sea su fuerza, sino lo diferente que es de Rimuru. Porque los dos son reencarnados. Los dos trajeron el chip de su vida pasada. A los dos les dieron otra oportunidad. Pero miren lo que hizo cada quien con su billete de lotería.
Rimuru usó lo que sabía para armar un país y echarle la mano a los demás. Mariabel usó lo que sabía para construir un imperio de control y poder. Y ahí es donde siento que Fuse nos pone un espejo bien chido. Porque la diferencia entre los dos no eran los conocimientos. Ni el talento. Ni el cerebro. La diferencia fue lo que decidieron hacer. Uno construía. La otra dominaba. Uno hacía compás. La otra usaba a la gente como herramientas. Y entre más le das vueltas, más claro queda que Mariabel era como la versión oscura de Rimuru. Muy parecida a él. Por eso sigue siendo un personaje tan magnético, aunque ya lleve un buen de tiempo fuera de la jugada. Pero aquí brinca una duda bien interesante. ¿Y de verdad se habrían topado Mariabel y Rimuru si ella hubiera nacido 10 años antes? No, en serio. Vamos a ver tantito la línea de tiempo. Porque cuando Fuse dice que Mariabel le ganaba a Rimuru, muchos se imaginan al Rimuru que conocemos hoy. Al Lord Demonio. Al monstruo que rompe el balance del mundo nomás por existir. Pero el detalle es que hace 10 años ese Rimuru ni figuraba. Es más, ni siquiera había reencarnado. Pónganse a pensar en eso. Mientras la Mariabel del pasado alternativo hubiera estado subiendo de nivel su grid, puliendo poderes y chance despertando a Mammon. Rimuru en ese entonces todavía era el godín de Satoru Mikami en Japón. ¡Qué loco, no! Resulta que una pequeña movida en el reloj le cambiaba el guión a todo. Y ahí sí ya da tantito miedo. Porque si Mariabel de verdad despertaba su habilidad definitiva desde antes, para cuando Rimuru cayera al mundo ella ya sería de los seres más peligrosos del oeste. Ahora imagínense ese encuentro. No el que vimos en la historia oficial. Sino uno totalmente distinto. Sin esa diferencia abismal de niveles. Sin una Rafael que le desarmara los poderes en un segundo. Sin todas las ventajas que Rimuru traía en la línea original. La neta, una pelea así yo sí la pagaba por ver. Porque ahí ya no sería ir a pegarle a un jefe de nivel medio. Ahí ya sería un tiro definitivo entre dos monstruos verdaderos. ¿Andan sabiendo qué es lo que más me cuadra de todo esto? Fuse no dice que Mariabel ganaba a huevo. Pero tampoco dice que Rimuru se la despachaba fácil. O sea, hasta el mismísimo autor lo deja en el aire. Y eso ya habla por sí solo. La verdad, entre más piensas en Mariabel, más te da la sensación de que nomás nació en la época equivocada. Llegó tarde. Muy cerca del momento en el que Rimuru ya se había vuelto un dios. Y por eso su historia duró un suspiro. Aunque el potencial lo tenía por las nubes. Y la verdad, personajes que dejen esa marca durando tan poquito hay muy contados en Tensura. Pero lo más chido viene después. Porque resulta que la muerte de Mariabel no fue el punto final de su historia. Sí. Se viene uno de los regresos más locos de todo Tensura. Mariabel, a la que Yuki mató y que ya dábamos por borrada del mapa, regresa casi al final de la historia. Y ahí sí se me cayeron los calzones cuando me enteré. Porque vuelve de una manera bien fumada. Gracias a la habilidad definitiva de Masayuki, Hyoken, mandan llamar al alma de Mariabel en forma de Einerjar, un ser de información hecho pura alma. Para explicárselos más fácil. Regresó, literalmente, como un paquete de datos y fuerza de voluntad. Y ahí el destino se la volvió a cotorrear. Porque la Mariabel invocada termina amarrada precisamente a Yuki. Sí. Al mismísimo güey que la mandó a la tumba. Ese es el nivel de ironía clásico de Tensura. Chance la culpa la tuvo Grid. O mejor dicho, su evolución Mammon, que en ese momento traía a Yuki. Y como esa habilidad antes era de Mariabel, el imán entre los dos estaba pesadísimo. Pero antes de hablar de lo que pasó después, hay que ver en qué aprietos estaba el buen Yuki. Porque la cosa estaba de la chingada, hablando en plata. Yuki y Laplace terminaron varados en el fin del tiempo. Y no es un nombre de adorno. Es, literalmente, un lugar donde ni el tiempo corre. Un callejón sin salida absoluto. La última parada. Un sitio del que no puedes salir por tu cuenta ni a madrazos. Y el culpable de ese chistecito fue Felbay. El mero jefe de Los Ángeles y de los enemigos más perros de toda la saga. Tras darse un entre con él, a Yuki y a los demás los mandaron a volar hasta el fin del espacio y del tiempo.
Parecía que ya habías bailado, ya valió el juego. Pero ahí es donde vuelve a brincar el orgullo de Mariabel. Porque cualquier hijo de vecino ya se hubiera rendido. Pero Mariabel, para nada, esa palabra no viene en su diccionario. Si tuviéramos que resumir toda su vida en una frase, sería: soy demasiado codiciosa como para darme por vencida. ¿Y qué creen? Que al parecer así mismito pensó. En lugar de desaparecer del todo, Mariabel se inventó una treta para quedarse. Y la jugada le salió bastante inteligente. Como los seres que invoca Masayuki son de naturaleza digital, pura información, Mariabel se pudo meter como humedad dentro de la habilidad. Y le apuntó directo a Mamón. Su viejo poder. El que Yuki le había robado. La verdad, ya suena a que se venía la venganza. Pero lo chido viene ahora. Incluso después de que se acabó el efecto de la invocación de Masayuki, la conciencia de Mariabel no se fue a ningún lado. Siguió metida dentro del poder de Yuki. Y al final pasó lo que nadie se esperaba. Mariabel despertó como un manas. Un ser consciente con todas las de la ley y con voluntad propia. Bajo un nuevo nombre. María. Y ahí fue cuando yo por fin entendí una cosa. A Mariabel le puedes ganar. La puedes matar. La puedes borrar de los libros de historia. Pero hacer que desaparezca por completo, eso ya son otros 20 pesos. Y justo aquí la historia de Mariabel da un volantazo que yo, la neta, la primera vez no vi venir pero para nada. Parecía que ya, fin del cuento. El personaje marchó. Yuki le ganó la partida. Se acabó la función. Vámonos. Pero no. Esto es censura. Aquí a veces hasta la muerte te dice, espérate, todavía no acabo. Después de lo que pasó en el fin del tiempo, Yuki de repente se da cuenta de que dentro de su propia habilidad se está escondiendo María. Sí, sí. La mismísima Mariabel. ¿Andan sabiendo qué es lo que siempre me dio risa de esto? Que Yuki de volada cacha lo útil que le resulta el regalito. Cero dramas. Cero andar de, ay, no manches, ¿cómo pasó esto? El vato ve a María y plan. Ah, huevo. Entonces ahora tú te encargas de todas las cuentas. Al chile, súper fiel a su estilo. Porque la chamba que tenían enfrente estaba de locos. Había que inventarse una manera de salir del fin del tiempo usando la habilidad definitiva Tera Martel, que era de Mai, una de las de otro mundo que había caído ahí antes y que luego se les unió al equipo. Y ahí sí ya da tantito miedo la cosa. Porque no andamos hablando nomás de un personaje con coco. No. Fuse dejó caer que la capacidad de cálculo de Mariabel le daba un entre a la de Rafael. Y hay quienes opinan que procesando datos en frío hasta se la llevaba de corbata. Pónganse a pensar en eso. Rafael. Ese monstruo de las matemáticas. Y tras volver semanas, el cerebro de Mariabel se puso todavía más de temer. ¡Qué loco! Básicamente, Yuki se ganó una supercomputadora con patas y con conciencia propia. Y una supercomputadora sumamente inteligente. Y el resultado fue justo el que se venía a venir. María se aventó todos los cálculos al centavo. No es que nomás ayudara. No es que diera un tip. Se convirtió en una de las razones principales de que el plan saliera al tiro. Y ahí sí, la neta, me quito el sombrero ante ella. Porque estamos hablando del fin del tiempo. Un lugar del que se daba por sentado que regresar era imposible. No difícil. No con pocas probabilidades. Imposible, tal cual. Pero gracias a esas cuentas, Yuki, Laplace y Mai pudieron hacer lo que, por pura lógica del mundo, se suponía que no se podía. Volvieron a casa. Neta, entre más le doy vueltas a ese momento, más me convenzo de que el problema de Mariabel nunca fue que le faltara talento. Talento le sobraba un chingo. El problema fue que la sacaron de la jugada antes de tiempo. Eso se nota un buen ahora. Porque incluso ya muerta, la morra sigue moviendo las cosas a nivel mundial. Si lo piensas, sí está bien irónico. Toda la vida Mariabel queriendo controlar al mundo. Luego le ganan el tirón. Luego la matan. Y después regresa para ser de las piezas clave para lograr un verdadero milagro. Un regreso bastante chido, la verdad.
Por eso lo que dijo Fuse de que Rimuru pudo haber perdido con Mariabel ya no se siente como una fumada. Al contrario. Con todos estos datos en la mesa te pones a pensar, ¿qué habría pasado si le dan unos añitos más para crecer? ¿La neta? Siento que ahí sí todos hubieran salido perdiendo. ¿Pero ustedes qué opinan? Yo sigo creyendo que Mariabel ha sido de los personajes más infravalorados de Tensura. Salió poquito. Se fue hecho la mocha. Y miren, la seguimos comentando. Eso ya dice bastante. Así que de ley dejen su comentario aquí abajo. ¿Qué les pareció el final de Mariabel? ¿Neta la sacaron del guión antes de tiempo? ¿O Fuse hizo lo correcto? Me va a dar un buen de gusto leer lo que piensan y armar el debate sobre el tema. Pero bueno, por hoy aquí le dejamos. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video. Si les cuadran estos análisis y pláticas del mundo de Tensura, dejen su buen like para apoyar al canal. Nosotros de ley vamos a regresar a platicar de esos personajes que tuvieron mucho menos tiempo en pantalla del que se merecían. Porque, como ya nos enseñó la historia de Mariabel, a veces esos personajes terminan siendo los más fregarones. Nos vemos en el próximo video.